El delito de extorsión consiste en obligar a una persona, mediante el uso de violencia o intimidación, a realizar un acto en contra de su voluntad para obtener un beneficio. Actualmente está contenido en la Ley 21.555, que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión. ¿Cuándo estamos frente al delito de extorsión? Mediante el empleo de malos tratamientos, ya sea de obra o de palabra, obligue a otra para que esta persona, ya sea entregue un documento que contiene una obligación avaluable en dinero, como por ejemplo un cheque o un pagaré, o bien suscriba este documento que contenga también esta obligación, o bien lo confeccione completamente, o bien que pueda realizar cualquier conducta que eventualmente le vaya a ocasionar un detrimento patrimonial. ¿Cuáles son las penas posibles para este delito? El artículo 438 no la señala expresamente, por lo cual debemos entonces remitirnos a las demás penas que el legislador le señala a los distintos tipos de robo, estableciendo una pena base que es la del artículo 436 del Código Penal, que sanciona el delito de robo con violencia o intimidación con una pena de presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado máximo. ¿Dónde debe denunciar la persona que es víctima de este delito? Puede denunciarse directamente ante Carabineros o la Policía de Investigaciones, como asimismo también en la Fiscalía del Ministerio Público, e incluso también realizar la denuncia ante cualquier tribunal con competencia en lo criminal, ya sea un juzgado de garantía o un tribunal de juicio oral en lo penal. ¿Cómo están? ¿Sabían que como consumidores tenemos distintos derechos y deberes? Estuvimos con el director del CERNAC, Andrés Herrera, quien respondió esta y otras preguntas acá en nuestro programa Palabras Simples en el canal del Poder Judicial. ¿Qué es el derecho a comprender en términos simples? Nosotros lo vemos como un derecho que tiene todo ciudadano a recibir una comunicación clara. Es por eso también que el Poder Judicial ha declarado que es parte de los derechos humanos. Sí, nosotros lo consideramos como integrante de los derechos humanos de una persona, porque lo considera como una forma de acceso a la justicia y como un reconocimiento a un derecho fundamental del ser humano.
Las Cortes de Apelaciones son tribunales ordinarios y colegiados que ejercen sus facultades jurisdiccionales en un territorio. A nivel nacional hay 17 Cortes de Apelaciones desde Arica a Punta Arenas y también son llamadas tribunales de alzada o de segunda instancia. ¿Cuál es la estructura organizacional de una Corte de Apelaciones? En la cúspide se encuentra la excelentísima Corte Suprema, pero a su vez cada región, el Poder Judicial está presidido por una Corte de Apelaciones. Cada Corte de Apelaciones está compuesto por un número de ministros, de relatores y de funcionarios que está dispuesto por ley. ¿Cómo se organiza o cómo funciona una Corte de Apelaciones y quiénes la integran? Se debe tener presente que el funcionamiento de una Corte de Apelaciones puede ser de dos maneras. La usual es que sea por salas, que se conforman por 3 ministros. A lo menos tiene que haber 2 ministros titulares, pero pudiera el tercer cupo estar un abogado integrante ante la falta de algún ministro. Lo normal es que todos los recursos, los aspectos jurisdiccionales sean vistos en sala, y el número de salas que tenga una corte depende del número de integrantes y que viene asignado por ley. ¿Cuál es la relación de los tribunales de una región con su respectiva Corte de Apelaciones? Todos y cada uno de los tribunales existentes en una región dependen de su Corte de Apelaciones en 2 aspectos. Primero, el aspecto jurisdiccional, es decir, las Cortes de Apelaciones conocen de todos los recursos que se deduzcan respecto de los tribunales de primera instancia. A su vez, también desde el punto de vista jerárquico, las Cortes de Apelaciones resuelven todas las cuestiones de orden administrativo que afecten a tribunales de primera instancia. Declaro ya inaugurada la jornada de reflexión de la Corte Suprema del año 2025. Poder Judicial de todos y para todos. Muchas gracias. Con un mensaje del presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, a las y los ministros de la Corte Suprema se iniciaron las jornadas de reflexión 2025, centrada en la aprobación del primer Código de Ética del Poder Judicial y la planificación estratégica 2026-2030. Es muy importante detenernos, escucharnos y pensar cómo esta Corte Suprema de Justicia puede y debe liderar los desafíos que tiene el Poder Judicial. Por lo mismo, confío en que el trabajo efectuado de manera unida y el debate con altura de miras sobre los diversos asuntos que abordaremos hagan fecunda la capacidad colectiva para alcanzar dichos objetivos. En la actividad, las y los magistrados analizaron los desafíos sobre la percepción del Poder Judicial desde la perspectiva estratégica y comunicación junto al sociólogo Eugenio Tironi, la periodista Andrea Vial y el experto argentino Kevin Lehmann. Fundamental que los miembros del Poder Judicial se propongan construir puentes y ser porosos y abrirse a la sociedad. Y en eso los medios de comunicación, los periodistas juegan un papel importante como puente. Creo que es fundamental entender que existe una tríada, una relación entre el Poder Judicial, los medios, que somos quienes mediamos la comunicación entre el Poder Judicial y la ciudadanía y la opinión pública.
Luego se revisó la propuesta del Código de Ética Institucional y las observaciones realizadas por las asociaciones gremiales. El Código de Ética es un hito trascendental para el Poder Judicial, ya que se trata de un instrumento con el que no contábamos hasta ahora y que ha sido fruto de un trabajo de casi 2 años participativo, colaborativo y de escucha de los principales expertos mundiales en el tema de ética y de filosofía aplicada al ámbito judicial. Durante este espacio de diálogo, que se extenderá por 2 días, también se revisará la actualización de la llamada Ley Carín y su implementación dentro del Poder Judicial. Finalmente se debatirán las bases del plan estratégico de la institución para el periodo 2026-2030, ya que cada 5 años el Poder Judicial fija una ruta orientada a la administración de justicia de mayor calidad, oportunidad y cercanía con las y los usuarios. La posesión efectiva de bienes es un trámite judicial para que las y los herederos de una persona fallecida sean reconocidos legalmente para disponer de los bienes heredados, para posteriormente vender, arrendar o transferir una propiedad o cuentas bancarias. ¿Cuándo se solicita la posesión de bienes en los tribunales de justicia? Debe ser solicitado ante tribunales de justicia cuando el causante dejó testamento. Si el causante no dejó testamento, se debe solicitar ante el registro civil. Y también debe solicitarse en tribunal de justicia cuando el causante tenía su último domicilio en el extranjero. Ahí en este caso, con o sin testamento. ¿Cuáles son los requisitos para realizar el trámite? Se necesita, primero, recordar que solamente lo puede pedir un heredero y basta con un heredero, porque la posesión efectiva se concede a todos los herederos conforme a la ley y al testamento. Y entre los documentos que se necesita, certificado de función del causante, el testamento y además debe ser patrocinado por abogado. ¿Cuándo se pueden inscribir los bienes? Bueno, una vez dictada la posesión efectiva, los bienes se pueden inscribir inmediatamente, pero también hay que recordar que la gestión judicial tiene distintos trámites, como son una publicación en Diario de Circulación Nacional, informe del Servicio de Impuestos Internos y el pago del impuesto si este corresponde. Es decir, hecha la posesión efectiva, podrán vender bienes raíces, vehículos motorizados o, entre otras gestiones, rescatar dineros en cuentas corrientes.
Son casi 4.000 los kilómetros que separan el continente y el territorio insular, distancia que no es impedimento para el resguardo de la labor jurisdiccional y la entrega de un buen servicio a la ciudadanía. Justamente para asegurar aquel funcionamiento es que el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Vicente Ormazábal, se trasladó hasta la zona. Tuve una audiencia con el presidente de la Corte de Apelaciones, que en su calidad de visita que viene, de ministro que viene a hacer visita acá en Rapa Nui. Esta es una oportunidad que yo normalmente siempre aprovecho. Yo estoy muy contenta, agradezco mucho que el Poder Judicial tenga esta labor de venir a hacer visitas a las instituciones del Poder Judicial. Semana de intenso trabajo en que la máxima autoridad del Tribunal de Alzada porteño atendió directamente a las y los usuarios, participó de la atención a público y se reunió con autoridades locales, además de conocer en detalle la labor de las y los funcionarios de la zona. Se logró revisar bien el funcionamiento del tribunal, también de la notaría, del conservador, lo que se está realizando en ese plano, pero también me he reunido con autoridades de la isla y también he recibido muchas personas en audiencia pública. Entonces, el balance que hago es que es bastante productivo, bastante sustancioso en cuanto a obtener buena información y además también hacer presencia del Poder Judicial dentro de esta localidad. En su recorrido, el ministro Ormazábal concretó la visita jurisdiccional anual al Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua. La agenda contempló reuniones con representantes de la municipalidad, la Delegación Presidencial Provincial y la Oficina de Protección de Derechos. Asimismo, sostuvo encuentros con el fiscal de la isla, Sergio Espinosa, y con la defensora penal pública, Catherine Silva. Acá desde Jaretabana quisimos plantearle varias temáticas de interés que nosotros quisiéramos abordar en conjunto en temática de situaciones judiciales que ocurren acá en el territorio y cómo podemos abordarlo a futuro con pertinencia local. No es fácil acceder a una entrevista con un ministro de la Corte, especialmente cuando viene de visitador, y a nosotros nos place mucho. Yo soy coordinadora del programa OPD y nuestro programa evidentemente trabaja con el tribunal. Un itinerario en que el ministro Ormazábal fue recibido por el Consejo de Ancianos de Rapa Nui, organización ancestral tradicional de la isla que tiene como misión resguardar el patrimonio cultural, servir como asesora de las autoridades de la isla, entre otras. Visita jurisdiccional anual que culmina con un balance positivo en que el presidente del Tribunal de Alzada pudo compartir con quienes desarrollan diariamente su labor en el territorio insular y recoger sus necesidades e ideas para mejorar el servicio judicial de la zona.
La ley número 18.101 fija normas especiales sobre el arrendamiento de predios urbanos y regula los contratos de arrendamiento de bienes raíces en la urbe, proporcionando un marco legal para los procedimientos judiciales que involucren el cobro de rentas impagas y la restitución del inmueble. ¿Cuáles son los derechos del arrendador frente al no pago de rentas? Dentro de ciertas acciones que establece la ley está obviamente la primera, que es la terminación del contrato de arrendamiento. En esta hipótesis es por algún incumplimiento del arrendatario y en este caso normalmente el incumplimiento viene dado en principio por el no pago de las rentas. También están como derechos el pedir el desahucio o la restitución dependiendo del plazo en que haya sido pactado el arriendo y también en este caso la indemnización de perjuicios, el cobro de rentas como mecanismo autónomo. ¿En qué consiste el procedimiento judicial para el cobro de la renta? Se presenta la demanda, ¿cierto? Se exigen algunos requisitos de la demanda, si es que voy a rendir prueba de testigos, que tengo que señalar la lista ahí, y se cita una audiencia única, que es una audiencia de contestación, conciliación y prueba. En esta audiencia se rinden todos, se agota, es decir, el contradictorio, se rinden las pruebas, se contesta, el juez trata de llegar a una conciliación y una vez terminada esta audiencia, podría decir en el 90% de las veces, la causa queda en estado de citarse a las partes a oír sentencia. ¿Qué aspectos se deben analizar y qué se podría resolver en la audiencia? El juez tiene que verificar dos cosas. Primero, que la demandante cumpla con su carga de acreditar la existencia del contrato de arrendamiento y el demandado tiene como carga probar que pagó las rentas de arrendamiento de manera oportuna. Si el demandado no cumple con esta carga probatoria, bueno, el juez tiene que dictar sentencia y en esta sentencia lo que primero va a declarar terminado el contrato de arrendamiento por el no pago de las rentas, luego va a condenar al demandado al pago de las rentas insolutas y todas aquellas que se devenguen hasta la entrega, la restitución efectiva del inmueble. También se dispone la restitución del inmueble.